Queremos saludar a toda la gente que se está uniendo, toda la gente que se está allí conectando en tu zona 180. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Hoy día tenemos un programa espectacular, un programa de verdad que va a ser de mucha bendición, donde vamos a tener una enseñanza tremenda, porque tenemos dos hombres aquí de Dios, dos hombres que son tremendos en la palabra, tremendo. Por un lado está mi apóstol Leonardo Olea, profeta de Jehová. Saluda, mi apóstol. Bendiciones para todos. Un gusto enorme poder estar aquí, inaugurar este tiempo tan poderoso. Zona 180, porque creemos que las personas dan un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados. Cuando conocemos al Señor, el cambio es real, un cambio es espectacular, amado apóstol, amén. Así que bueno, también tenemos a nuestro otro apóstol, un apóstol tremendo, maestro de la palabra, al apóstol José Antonio. Apóstol, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga a cada hermano y hermana que nos está viendo en esta transmisión de inauguración. Y creo que este programa va a ser un programa muy poderoso, porque vamos a contrarrestar lo que es las erróneas interpretaciones acerca del arrebatamiento. Porque no todas las interpretaciones son correctas. Wow, qué poderoso. Entonces, cara a la Biblia, escrituralmente vamos a confrontar lo que es por así decir, las opiniones erróneas del arrebatamiento de la iglesia. Porque tú sabes como yo que hay muchos que creen que la tribulación es antes, otros mediante y otros después. Exacto. Hay muchas ideas, muchas se están creando, escúchame, falsa doctrina acerca de esto, apóstol. Sí. Y verdaderamente es increíble, porque esto viene pasando de unos años hacia acá, porque siempre hemos creído, yo soy de los que cree que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Así es. Amén, porque justamente concuerda los 7 años de las bodas con los 7 años de la tribulación. ¿O no es así, apóstol? Cuéntanos. Bueno, el tema es un poco profundo, pero tenemos que tener en cuenta dos factores muy esenciales acerca de este tema. Y para agudizar bien la doctrina, no puede ser ni mediante ni durante, tiene que ser antes de la gran tribulación. Porque les voy a dar solo un verso y así entramos un poco en polémica. Bueno, escúchame, antes de que des el verso, vamos a saludar, que me están saludando. Okay. Catita, Dios te bendiga. Apóstol, saluda a Catita, dale una palabra a esa mujer que está ahí conectándose. Wow, qué poderoso, ¿no? Prepara la palabra. Increíble la cantidad de personas que ya se están conectando. Así que le enviamos un saludo gigante a Catita, un saludo grande de acá, desde Madrid, España. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más tenemos por allí? Aquí tenemos ahí gente que se están conectando y queremos bendecirlo en el nombre de Pastora Jimena también está conectada. Un saludo gigante también para la pastora Jimena. Saludos, Pastora Jimena. Dios te bendiga grandemente. Es una de las próximas invitadas, así que... Sí, tremendo. Que bueno, vamos a profundizar en la palabra. Bueno, profundizamos un poco en el tema. No puede ser durante ni antes, porque hay un versículo que marca el tiempo. Entonces, si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7, dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio, lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Entonces no puede ser durante la gran tribulación, porque primero se tiene que manifestar el anticristo. Claro que sí. Ahora entendemos algo. Hay alguien que al presente lo detiene. Bueno, ¿qué es lo que detiene? Muy sencillamente, la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea quitada del escenario de la tierra, entonces se manifestará el anticristo y comenzará lo que es
los 7 años de gran tribulación? Claro, entendemos, porque algo que no termina de dejar manifestar las tinieblas es la presencia de nuestro amado amigo, el Espíritu Santo. La iglesia del Señor. La iglesia, que estamos allí, perennes, predicando, siendo instrumento de Dios. Así amén, es. apóstol. Así Creo es. que totalmente de acuerdo. ¿Qué piensas tú, apóstol Leonardo? No, totalmente claro, estoy de acuerdo. Tiene que ser antes y ahora le quiero preguntar al apóstol, ¿por qué hay una rama que dice que será durante? ¿A qué se...? Porque confunden los términos bíblicos, porque ellos se basan en Mateo 24 y va dirigido a los judíos. Porque Totalmente. quien va a pasar la gran tribulación es el pueblo de Israel. Totalmente. Y todos los que no se hayan ido en el arrebatamiento. Totalmente. Claro. ¿Vale? Porque ¿qué sentido tendría el verso que dice: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra? Yo te libraré. Librar es coger esto de acá, sacarlo o arrebatarlo y llevarlo a otro lugar. De esa manera libra. Sí. Entonces Dios está diciendo que va a librar a la iglesia. ¿Cómo? Sacándola. No puede ser durante. No puede ser durante. Lo que pasa es que el término hay que diferenciar qué es para la iglesia y qué es para los judíos. Israel tiene que pasar la gran tribulación. Sí. Sí o sí la tiene que pasar. Porque en el periodo de la gran tribulación, cuando se suelta la primera copa, se derrama la primera copa, se rompe el primer sello y también se toca la primera trompeta, ahí se está iniciando un año de atribulación. Y son 7. 7. Son 7 años que entendemos que los 3 primeros años son de abundancia, donde Es donde el anticristo va a empezar a ganar adeptos, va a ganar el control, por el control del comercio del 666, nadie podrá vender ni comprar, engañará a las naciones. Y otra de las cosas que debemos entender, que permitirá el continuo sacrificio y luego se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, pero Israel conoce las profecías y se le echará encima. Claro que sí. Es ahí que se originará la batalla del Armagedón. Del Armagedón, pero la batalla del Armagedón es después, Dentro de la tribulación. dentro de la tribulación. Dentro de la tribulación es la batalla del Armagedón. Claro, porque es en el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, ocurrirán dos cosas: que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Automáticamente que aquí se origina la gran tribulación, en el cielo estamos pasando por el tribunal de Cristo, que no es un juicio para la salvación, sino para los galardones, conforme tu trabajo. Bueno, el juicio es al final de todos los tiempos. El juicio del gran trono blanco, sí, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Eso sería el juicio final. Eso sería el juicio final. Ahora, una vez que nosotros estamos en el cielo, aquí se origina la gran tribulación. Allí pasamos por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Wow. Donde dice: ya a su esposa se le ha permitido vestirse de lino fino resplandeciente. A ver, yo quiero que esa gente que está conectada allí, que comience a preguntar, comiencen a participar. ¿Qué les parece? ¿Y qué dudas tienen? Aprovechemos que tenemos a dos tremendos varones de Dios aquí y que comiencen a consultar, que tienen preguntas de qué es la gran tribulación, cuál es el rapto, qué es el tribunal de Cristo. Comiencen a preguntar, ¿vale? Mientras que vamos avanzando en apóstol, en la enseñanza. Continúa. Sí. Bueno, pues allí será el tribunal de Cristo lo que va a originar que Dios te va a recompensar por tu trabajo, sobre todo lo que hayas edificado. Sobre todo lo que se haya edificado. Ahora, si no has edificado oro, plata, piedras preciosas, serás salvo como por fuego, pero serás, porque no es un juicio para la salvación, es para la recompensa. Para recompensa del las trabajo, almas que de se han todo el ganado. trabajo hecho. Wow, tremendo. Entonces hay que comenzar a trabajar. Hombre, es más, estamos en el último tiempo y dicen que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener un gran galardón? Pues comenzar a manifestar el reino de los cielos en este tiempo. Además, hay un verso que habla el Señor en el libro de Juan, creo que es en el capítulo 14, dice:
me voy a preparar moradas para vosotros, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y ahí está la primera promesa del arrebatamiento, porque dice, y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Poderoso. Tremendo. Donde tenemos que estar. Apóstol, y hablando de los últimos tiempos y lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. No, son dos cosas distintas. Explícanos, ¿qué se diferencia eso, amado apóstol Leonardo? Bueno, lo que pasa es que el arrebatamiento es un evento para la iglesia. Eso es. Para la iglesia. Es un evento, yo creo que para nosotros los cristianos es el evento más importante después de la resurrección del Señor. Para nosotros es la venida de Cristo un evento muy, muy importante porque vienen en busca de nosotros. Vienen en busca de su amada, lo que estaba diciendo el apóstol. Pero después la segunda venida es en la batalla del Armagedón, donde verdaderamente pues el Cordero peleará, ¿verdad? Por lo que, caramba, contra el anticristo, la bestia, contra el sistema que estará gobernando, claro, sí, en la tierra en ese momento. Lo que sí que ocurre, y es para dar un poco de énfasis a lo que dice Leonardo, es que todos los ejércitos de la tierra, al oponerse Israel, que él se siente en el trono y se haga pasar por Dios, ellos conocen las profecías, se le opondrán, entonces engañará a todos los ejércitos de la tierra y entablarán batalla contra Israel. Y cuando Israel está siendo sitiada, aparece la segunda venida de Cristo visible, y dicen, y mirarán a aquel que le traspasaron, y lamentarán toda tribu, lengua. Gloria al Señor, porque allá se originará una batalla, fíjate si será feroz, que la sangre de ellos, dice, llegará hasta la brida de los caballos. Uy, qué tremendo. Un río de sangre. O sea, estamos, para entender, o sea, el Armagedón es el final de la gran tribulación. No, para nada. Porque, pero escúchame, te pregunto, todavía si no. estamos diciendo que ya es la segunda venida de Cristo y es al visible, ahora falta tiempo, hay que mirar los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque eso está dentro de la gran tribulación. Ahora, una vez que venga el Señor, entable batalla, establecerá su trono en Israel, porque desde el último rey de Israel no se ha sentado en el trono ningún otro rey, nadie ha podido ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar está reservado para él. Para Cristo. Él vendrá, establecerá su trono en Israel y reinará por 1000 años, y Satanás será atado y habrá 1000 años de paz en la tierra. Solo 1000 años. Sí, solo 1000 años, porque después cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto y volverá a engañar a las naciones, y habrá guerra otra vez, que es la batalla del Armagedón, y dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Sí, que después de los 1000 años es cuando ya es atado lo que es la bestia, ¿verdad? Antes de los 1000 años, primero tiene que manifestarse Cristo con su segunda venida visible, porque en el arrebatamiento no viene. Dice que vamos nosotros a recibirles en el aire. Él no viene. No, esa no es la segunda venida, es un arrebatamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, tu Santo le entregará. Eso es. A la novia. Claro, eso es. En el aire. En el aire. Y ahí es donde dice, seremos transformados En el aire, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Eso está en Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahora, lo que yo te digo es que cuando hay una profecía que el Éufrates será seco, y ese será el camino para que todas las naciones de la tierra traten de destruir a Israel. O sea que los ejércitos de las naciones van a ir por ahí. Por ese camino, según la profecía, es por ahí. Ahora, te cuento algo, el Éufrates está casi seco ya, le queda un hilito. Sí, que ha sido noticia además en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos a punto de vivir. A eso iba a preguntar, ahora. Quiero entrar ahí, porque es importante, escúchame, si no entramos en cuáles son las últimas profecías que hemos estado viviendo y cuáles son las que faltan, apóstol Leonardo, porque ya estamos a las puertas. Siempre, es verdad que siempre se ha dicho, está a la puerta, pero yo creo que ahora sí que está ya en la puerta el Señor. Y según las señales, lo que estamos viendo es tremendo. Por hecho, Europa se está preparando para algo fuerte. Todo el mundo lo sabe, la inteligencia lo sabe. La inteligencia sabe que estamos en un camino
sin retorno a una tercera guerra. Ya no hay retorno. Ya no hay retorno. A ver, yo creo que por eso en las últimas noticias, los últimos meses, vemos como la Unión Europea, varios países han comenzado a prepararse por una supuesta guerra nuclear, pero más que una guerra nuclear, hombre, las grandes élites saben lo que es la palabra, conocen la profecía, así que están preparándose para cómo excusar el arrebatamiento ante los demás, los que se quedan ante la demás. Para justificar eso, bueno, hay dos líneas que tratan de cubrir cuando el arrebatamiento surja. Una de ellas es que han aparecido muchos ovnis. Sí, ¿vale? Bueno, pero los Estados Unidos, apóstol, ahora acaba de enviar una ley de eso al Congreso, dando veracidad a que las apariciones son reales. Lo que pasa es que no entienden que todo eso es una preparación satánica, porque en el momento que la iglesia sea quitada, millones y millones de personas van a desaparecer del escenario del mundo. Entonces ellos van a argumentar que los extraterrestres los andujeron y se lo llevaron. Sí, una justificación, una manera de engañar a la tierra. Una de ellas es esa. Ahora, entendamos algo. Que el arrebatamiento será inesperado. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, está en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no moriremos todos. Sí. Pero todos, tanto los que han muerto en Cristo como nosotros, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y no se refiere a la trompeta del Apocalipsis, a la séptima, se refiere a la final trompeta donde el tiempo, esa trompeta anuncia el tiempo se acabó, la iglesia es quitada de la tierra. ¿Me explico? Sí. Ahora, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados en un cuerpo glorificado, incorruptible. Vale, una pregunta, apóstol, ya que has tocado el tema de cuando un cristiano muere. Está la polémica de que si se pueden incinerar, no hay que incinerarlo, que si uno puede donar, un cristiano puede donar sus órganos después de haber muerto. ¿Quién me dice que me responde a eso? Yo lo único que te digo, que hasta el mar devolverá sus muertos. Los átomos minimísimos se van a juntar. Las cenizas esparcidas se van a juntarse, y a la voz de Dios, a la voz de mando, se va a formar la persona. Yo no soy partidario de incinerar a un ser querido. No soy partidario de eso. Pero sí te digo que los que mueren en Cristo, dice la Biblia que resucitarán. No pone un paralelismo de cómo después de muerto qué pasa con su cuerpo. ¿Te acuerdas el Valle de los Huesos Secos? Ya. Así es. ¿Y qué vemos en ese cuadro? Que los huesos se juntan, que aparecen carne, que aparecen tendones, pero no había espíritu. Profetiza, y cuando profetiza, espíritu ven y da vida. Ezequiel comienza. O sea, si Dios es capaz a ver, si ha sido capaz de abrir el mar, ha sido capaz si Dios es capaz de dar vida a huesos secos en gran manera y formar cuerpos, con mayor motivo, los que mueren en Cristo, según la Biblia, dice: se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Vamos, apóstol, ¿qué opinas? No, le quiero preguntar al apóstol por qué hay mucha gente que le tiene miedo al rapto. Porque no están preparados, porque saben que se quedan, porque una persona que tiene seguridad de salvación no tiene por qué esquivar el rapto. Exacto, lo está esperando con ansia. No, pero si eso es algo, yo creo que es un privilegio que Cristo venga y no conozca muerte. Amén, así es. Tenemos dos pruebas de personas que fueron arrebatadas vivas. Sí. Una Enoc y otras Elías. Eso es figura, nota esto, figura de lo que ha de venir. Así es. Figura de lo que va a pasar con la iglesia.
Cuando me refiero a la iglesia, Sí. no me refiero solo a españoles, judíos, romanos, no, me refiero a lo que es la iglesia global. Porque en Israel hay israelitas que se han convertido al evangelio. Sí. Que son Claro. judíos En mesiánicos. Rusia tienes cristianos rusos. Sí. En Arabia tienes cristianos árabes. Sí, bueno, Y- de hecho Corea. Claro, tienes cristianos coreanos. Es decir, que Dios. no implica raza, ni tribu, ni lengua. Todo lo contrario, cuando menciona la iglesia de Dios, Sí. no está mencionando una denominación. Exacto. Está hablando de la esposa de Cristo. La esposa. La iglesia universal, global. Donde todos los que invocan el nombre del Señor son los que están preparados para cursar ese viaje que es el arrebatamiento. Qué bueno. Pues bueno, le pedimos a la gente que está conectada que sigan participando. Amén. Y también, apóstol, ¿qué se necesita para ser salvo? En primer lugar, creer en Tenemos Jesucristo. que hablar de eso. Vale. Tenemos que hablar de si hablamos Vale. del rapto. Está bien. Yo creo que tenemos que hablar. Es lógico. Claro, es lógico. Primero, se necesita creer en Jesús, entregar su vida al Señor. Amén. ¿Vale? Arrepentirse de todos los pecados, recibir a Jesús como Salvador y, como tú has dicho, convertirse y dar un giro de 180 grados. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y Cristo viene a tu vida no es la misma, es otra. Dios cambia tu corazón, cambia tu ser y comienzas a vivir una vida cristiana. Una vida cristiana en santidad, en justicia y en verdad. Amén. Entonces, no pretenda a la persona cursar el arrebatamiento si antes no ha entregado su vida a Cristo. Porque es que ese viaje no está, es solamente para la iglesia, para aquellos que entregaron su vida a Jesús. Damos un Claro. boleto. Bueno, ¿y ese boleto implica el bautismo? Si te da tiempo, sí. Si te da tiempo. Mira Sí. cómo te respondió. Eso, Si me te da encanta. tiempo, porque, a ver, sabemos que el bautismo es necesario, Claro, pero si en el transcurso de que yo me convierto, Cristo viene, yo soy salvo. Porque ya lo aceptaste. Porque ya lo acepté. Es lo primordial. Y él es mi Salvador. Entonces, no me ha dado tiempo a bajar a las aguas por una razón, porque él ha venido antes y yo me he tenido que ir con él. Claro. Pero otra cosa es ir a la iglesia y no querer pagar el precio, no querer bautizarse. Tremendo. Hay quienes hacen eso. Sí. Y otros se bautizan y siguen pecando por deporte. El bautismo no te garantiza una transformación. El agua no cambia al hombre. Quien cambia es Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Cuántas personas entran en el río, te bautizan en el nombre Sí, del sí, Padre, sí, Hijo y sí. Espíritu Santo y al mes están peores que cuando vinieron? Sí. El agua no cambia, no transforma al hombre, el río no tiene poder para cambiar al hombre, porque según la Biblia dice, de modo que si alguno está dentro de Cristo, Amén. nueva criatura Amén. es, las cosas viejas pasaron, todas se hicieron nuevas. Amén a eso. Declaramos que así es. Declaramos que así es. Que todos tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Exactamente. Entonces, y una pregunta, apóstol. ¿Cuál sería la próxima señal a cumplirse dentro de lo profético? La próxima señal a cumplirse dentro de lo profético. Yo creo que el hambre puede ser, apóstol. Pienso yo, vendrá hambre a la tierra. La Biblia dice que habrá hambres, que habrá pestes, que habrá guerras, y de hecho se está viendo, Sí, pero todavía no es el fin. claro. Sí, la verdad es que si nos damos cuenta y vamos a la historia reciente, es verdad que siempre ha habido rumores de guerra, pero en países que no han sido significantes dentro de lo que es la palabra profética. Pero después de que Israel nuevamente entró en guerra, nos damos cuenta que Rusia, países que salen en la palabra, países que están dentro de lo Se profético. está preparando todo ya. Lo que pasa que eso no es el fin, no llegó todavía el momento. ¿Por qué? Por tres razones muy esenciales. La primera de ellas es porque hay señales. Tiene que haber señales en los cielos. Es decir, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos. Y todo eso dice, pero todavía no es el fin. Que nadie os engañe, porque todavía no es el fin. Ahora, podemos decir, se está preparando, se está viendo ya los vestigios de lo que va a pasar. Sí, eso está claro. Israel sabe que el reloj de Dios está acercando su manilla al punto exacto. Sí, lo sabe. Hombre, por supuesto que lo sabe.
porque ellos tienen las profecías, ellos saben. Sí, los rabinos son especialistas. Que saben. Yo el otro día escuché a un rabino que era mesaico y decía, la venida de Cristo es inminente. Sí. Ya está todo preparado, si lo único que queda es que aparezca Yeshua Masías. Sí. Según él. Sí, entonces, sí. claro, hace poco en un río de Argentina, Sí. El río se ha convertido en sangre. Sí, lo vi impresionante. Son señales, señores. Impresionante. Son señales. Ha llovido del cielo peces, pero ya no solo peces, granizo que cuando tocaban el suelo eran como bolas de fuego, literal. Y eso ha pasado hace poco. Y eso son manifestaciones. Son señales que están diciendo, prepárense que viene y que comienza. Le hago una pregunta a los dos. ¿La iglesia actual está preparada para el rapto? Solamente Dios sabe, Leonardo. No podemos, yo por lo menos no puedo decir, habrá un 50% preparado, un 75%. Yo lo único que sí que te sé decir, que la iglesia, el hecho de decir prepárate, eso ya no tiene que estar en nosotros. Okay. Debemos de estar con la maleta hecha y el equipaje preparado. Yo recuerdo que una ancianita visitó una iglesia con una maleta y se tiró 15 días. Y la pastora se dio cuenta y dijo, no tiene casa, vamos a aceptarla con nosotros. Y después del servicio el pastor la dijo, no se vaya. Y la dijo, mire hermana, en mi casa tenemos una habitación para usted. Y aquella mujer lo miró y con amor le sonrió. Le dijo, no, mi hijo, no entendiste el mensaje. ¿Ves esa limusina con ese chofer? Digo, es mía. Soy multimillonaria. Tengo una mansión. Y no solo eso, dinero para vivir 1000 vidas. Pero como Cristo viene y no sé el día ni la hora, ya tengo la maleta hecha, esperando que venga para irme. Wow. O sea, yo creo que la pregunta que tú has hecho, apóstol, es si la iglesia está preparada. Yo creo que nosotros como iglesia, a nivel que somos la iglesia, Amén, así es. amén, Así tenemos es. que estar preparados. Ahora, es verdad que vamos a la luz de la palabra, que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Se enfriará. Esto quiere decir, cuando estamos hablando que el amor de muchos se enfriará, no estamos hablando de la gente inconversa. Mira, Estamos hablando del pueblo de Dios. hay dos cosas muy esenciales que van a romper las malas interpretaciones ahora. No cualquiera entrará en el cielo. Hay un verso que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, tomando la posición de maestro, y él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los otros maestros. Así Y él es. dijo, bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa feliz o tener una bendición de larga duración. Impresionante. Señores, entonces él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios. Ahora el escritor a los hebreos dice, seguir la paz con todos. Nota la regla de interpretación bíblica que en ese versículo, porque es que no hace falta usar otra interpretación, porque solamente cabe la que tiene. Dice, buscar la paz con todos y la santidad, porque sin la cual, dice, nadie, si Wow. dice nadie, es nadie, ni apóstoles, ni maestros, ni evangelistas, No, ni que eso no tiene que nadie. ver de cargo, ministerio. Nada. Sin santidad nadie verá a Dios. Dale un Ahí aplauso no a hay Dios. experiencia. Ahí no hay experiencia. Claro, ahí ya no hay, Nada, allá ni nada. los títulos, lo que yo creo que soy, el creerse superior a los demás, todo eso sobra. El que no anda en santidad no viaja en el arrebatamiento ni en primera fila. Wow, tremendo. Por eso, ¿qué va a presentar él en el cielo? Una iglesia Sin como mancha. Leonardo, Sin mancha y sin arruga. pura y santa. Así es. Santa quiere decir que vive en santidad, en justicia y en verdad. Eso es las características de la iglesia que va a presentar Cristo en el cielo. Claro que sí, apóstol. Totalmente. Wow. Pues mira, tremenda la enseñanza, Wow. tremendo lo que nos está enseñando aquí el apóstol. Es pura revelación, pura doctrina, pura palabra. Hay gente que el rapto lo ve como un mito, como algo que... Ahí se está Mira. desviando la palabra. Leonardo, el diccionario de la lengua española, el verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar atrás o consigo o con fuerza irresistible.
Este acontecimiento impactará al mundo entero. Millones de personas de toda tribu, nación y lengua seremos trasladados de esta tierra al cielo. Y lo dice el diccionario de la lengua española. O sea que ni siquiera un diccionario. No, el diccionario de la lengua española. Porque según Mateo 24-27 dice: como el relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Apóstol, ahí justo tocó usted un tema importante. Yo he visto grandes hombres de Dios que han caído en una confusión en este tiempo en Mateo 24. Sí. ¿Por qué se les hace tan difícil interpretar la profecía pues aquí, de Mateo 24? por eso he tocado esto, porque aquí como el relámpago sale tan deprisa, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida no es el rapto, es la segunda venida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Mateo 24. Claro. Que esto tiene que ver ya para los judíos. Totalmente. Porque claro, porque en el arrebatamiento, 70. Claro, en el arrebatamiento Él no viene. Nosotros vamos a recibirle en el aire. En el aire. Claro, en los cielos, vamos a estar... No tocará, porque cuando toque la tierra posará sus pies en el monte de los olivos y se partirá por 4 sitios y será un gran valle, en el poder de su venida. Imagínate posar los pies y partirse el valle en 4, el monte, y hacerse un gran valle. Eso dice la Biblia. Eso es la segunda. La segunda venida visible, que viene Cristo a reinar a Jerusalén. Y Jerusalén se convertirá en la cabeza de las naciones. Dice que regirá las naciones con vara de hierro. Tremendo, tremendo. Pero eso es después de que la iglesia sea llevada al cielo y ocurra todo lo que tiene que ocurrir. Totalmente. El primer sello, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, son tiempos definidos de un año, para que tenga cumplimiento los 7 años de la gran tribulación. Bueno, una pregunta muy que la gente, más que todo gente cristiana, pues necesita saber. Es que ya no oigo nada. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? La diferencia del infierno y el lago de fuego, porque vamos a ver, en el infierno todos los que están ahora están sintiendo tormento. ¿Tú te acuerdas del rico y el Lázaro? Así es. Ahora vamos a ilustrar esto, porque hay gente que... Es una parábola muy... Claro, es una parábola, pero ilustra una gran verdad. Sí. Dice que murió el rico y fue llevado y fue sepultado. Sí. Y murió Lázaro y fueron llevados por los ángeles al cielo. Vamos, al seno de Abraham. Ahora nota, porque te voy a decir dónde está el seno de Abraham y en qué se ha convertido el seno de Abraham. Wow. Yo tengo una pregunta ahí Esto se está pusiendo un poquito de fuego en altura. Bueno, vamos con ello. Y ocurrió algo que le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y la pase por mis labios, porque estoy siendo atormentado. ¿Con qué le dice? Con estas llamas. Sí. Estaba, sí, léelo. Sí, sabemos. Atormentado por estas llamas. O sea, Que él esto es estaba el infierno. Hades. En el infierno, pero el infierno... Ahora, vamos por partes. En el Hades, dice. Ahora vamos por partes. Los que estaban en el seno de Abraham estaban en el lugar de reposo de gloria. Todos los que habían muerto bajo la promesa, el justo por la fe vivirá, ¿vale? Ahora, cuando Cristo baja, dice que bajó a las partes más bajas, Sí. y llevando cautiva la cautividad, Sí. dio dones a los hombres. Y aquel que bajó a lo más bajo, dice que subió a lo más alto. Sí. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? ¿De qué cautividad está hablando la palabra de Dios? De aquellos que estaban cautivos en el seno de Abraham, porque solamente una cima separaba el lugar de tormento del lugar de reposo, del lugar de gloria. Cuando Cristo está en la cruz, ¿qué le dice al malhechor que se arrepiente? Hoy día mismo estarás conmigo en el cielo. Paraíso. En el paraíso. En el paraíso. Vale. Paraíso. Vamos por partes, esto se está pusiendo maravilloso. Estarás conmigo en el paraíso, no le dice estarás conmigo en el seno de Abraham. No. Ahora, ¿qué dice Pablo? Conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios, y escuchó palabras inefables. Perfecto. Puesto que tenemos esa revelación, sabemos que Cristo tomó el seno de Abraham y se lo llevó al cielo. Y ahora ya no es el seno de Abraham, Ahora es el paraíso. El paraíso. Paraíso. Wow. Ahora, Sí. a tu pregunta, la diferencia, pues que el mismo infierno
será lanzado al lago de fuego, que es, no puedo calcular el grado de sufrimiento que habrá allí. Claro, porque eso es lo que te quería decir, que en el infierno opera, no son atormentados, Operan los demonios. Pero es que a Satanás y a todos sus demonios serán echados al lago y serán atormentados. Fijaros qué grado de tormento no habrá allí para atormentar al mismo demonio, que está acostumbrado a vivir en el infierno, que es su ambiente. Sí, que vive, vamos, él vive de lujo allí, No pasa frío. él no tiene invierno. Pregunto. Un cristiano muere hoy, en este tiempo, en esta época, el Señor todavía no ha venido. Ya. Un cristiano en el Señor muere en Cristo, en Dios, ¿dónde va? ¿A dónde va él? Muere en Cristo, ¿dónde va? Paraíso. Al paraíso. No se queda, su cuerpo se queda ahí. Sí. Claro, el cuerpo sí. Pero además su espíritu Su alma, al paraíso. Al paraíso. Perfecto. Pregunto. Un judío muere hoy, ¿a dónde va? Sí, depende de su fe, Leonardo. ¿Sabe por qué digo esto, apóstol? Porque Dime. una vez escuché algo interesante que me decían que los judíos que mueran hoy, ellos van al seno de Abraham. No existe el seno de Abraham ya. Bueno, le digo lo que... Sí, yo sé, porque ellos viven en la ley. Claro, Tienes que entender. porque el seno de Abraham era esperando la promesa. Claro. Esperando la promesa. Date cuenta que Israel no vive, no está vigente él en los tiempos. Ellos están viviendo en la antigua ley de Moisés. En la ley. Claro. Nosotros vivimos en la gracia. En la gracia. Ahora, la gracia... Sí, una dispensación. No, diferente. es que la gracia es más exigente que la ley. Y dirás, ¿cómo es esto? Sí. La gracia es mucho más exigente. La ley, para adulterar, tenías que cometer el hecho. La gracia te dice, con que mires a una mujer para codiciar, ya te convertiste en un adúltero. ¿Cuál es la única diferencia? Que en la ley tenía la palabra, en la gracia tenemos la resurrección. Amén. Porque si no estaríamos todos condenados. Y el Espíritu Santo que te ayuda conforme tus debilidades. Exacto, que nos restricta, que nos... Eso es. Tenemos, sí, la verdad que, por cierto, amamos aquí al Espíritu Santo, te amamos. Sin el Espíritu Santo, no podríamos hacer nada. Esa es la verdad. No. Wow, entonces tremendo la definición lo que es el lago de Claro, fuego. si en el lago si en el infierno hay un tormento y un grado de tormento, hay mayor condenación, porque habrá niveles de condenación. Cuando dice y mayor condenación tendréis, él está diciendo mayor castigo vais a tener. Sí, imagínate. Ahora tú imagínate todos los demonios con la bestia, el falso profeta, el anticristo y el mismo infierno lanzado al lago de fuego, donde dice que serán atormentados por toda una eternidad. Imagínate el grado de tormento que habrá en ese lugar. Mira lo que dice aquí, las promesas son para las familias, por eso tienen que ser restauradas las familias primero. Claro. Amén, así es, las familias tienen que ser siempre Por restauradas. supuesto. Amén, para que sigan adelante, luchando, amén. Y es importante una cosa también que queremos a la gente decirle que todo los comentarios tienen que ir de acuerdo al tema que estamos hablando. Sí, hay un tema allí que nos preguntaron que amada, en estos días vamos a hacer un programa exclusivo con eso. Para poder contestarte. Hacer preguntas, claro. Hacer preguntas, pero si no puedes hacer preguntas sobre lo que estamos comentando hoy si día, no se hace una pues ensalada será de y gran nadie tiene nada. bendición. No, es que las preguntas tienen que ser basadas al tema, claro. No podemos mezclar los temas. Porque si no se arma una ensalada y nadie entiende nada. Claro. Apóstol, una pregunta sobre el rapto. ¿Por qué hay una rama teológica que cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Porque mezclan la parte que le toca a los judíos con los gentiles, es decir, con la iglesia, ¿vale? Ellos creen que por mencionar Mateo 24, que ahí se pasa la gran tribulación, pero eso, si tú sigues leyendo, está dirigido a Israel. Totalmente. El pueblo de Israel. Entonces, no diferencian qué es para la iglesia, porque Israel y la iglesia son dos cuerpos distintos. Así es. Las bendiciones de Israel no son las mismas que las bendiciones de la iglesia. Israel es el pueblo de la promesa, pero la iglesia es la esposa de Cristo. Novia. Que son dos, es que es distinto, no tiene nada que ver Israel con la iglesia.
Cuando yo me refiero a iglesia, me refiero a todos los que han aceptado a Jesús y forman parte de la iglesia, sean judíos, gentiles, sean de la raza que sean. Sí, sabemos que hay promesas. Lo que ahora, Israel es el pueblo que son salvos por la promesa, ¿vale? Punto. Pero pasará la gran tribulación. Sí, 100% de acuerdo con usted a punto. La iglesia es salva por la gracia, por medio de la fe. Así es, por la fe. Por el sacrificio vicario de Jesús. Pero ella no pasa la gran tribulación. Ahora, apóstol, ahí es importante. Ahora, ¿puede un judío aceptando a Cristo ser salvo? Yo sé que sí, pero quiero que... Sí, por supuesto. Claro. Una vez que aceptas a Jesús, automáticamente pasa a ser parte de la iglesia. Poderoso. ¿Vale? Poderoso. No es que tenga que esperar 10 años ni 20 años, no. Cuando tú aceptas a Jesús y ocurre un nuevo nacimiento en tu vida. Gloria a Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se hicieron nuevas. Automáticamente tú eres parte de la iglesia. Poderoso. Si te mantienes en justicia, en santidad y en verdad. Sí, obvio. Porque no es solo recibir a Jesús. Hay gente que recibe a Jesús y iría a pecar por deporte. Claro. ¿Entiéndete? Entonces, cuando uno recibe a Jesús y tiene una metanoia, un cambio, una transformación en su interior, es parte de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces se irá con él. Para todos aquellos. Además, Juan 3:16 es la clave. De tal manera que dice, Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel... Ya no hay diferencias, razas ni culturas. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si sabemos que... Sí. Si sabemos que Israel es el reloj profético, claro, y sabemos que desde que se fundó Israel como nación, dice que no pasará esta generación, y la generación, hablamos que son de 100 años. Entonces, es posible que estemos, porque... Yo creo que el lenguaje, ahí hay un lenguaje doble, porque si fuera una generación de 100 años, hace ya muchos años que habría venido Cristo. Entonces, eso tiene un lenguaje doble, es una simbología. Simplemente. Eso es una simbología. Sí, porque mucha gente está creyendo que desde que se fundó Israel como nación... ¿En qué año se fundó? En 1664. Vamos a buscar la información correcta. Es muy importante. Es que si decimos que al cumplir los 100 años Cristo viene, estamos rompiendo la doctrina de que ni los ángeles del cielo, ni el mismo Cristo sabe el día y la hora, solamente el Padre. En 1948. Vale. A ver, claro, se está diciendo que es dentro de ese periodo, no está diciendo fecha exacta. No, está diciendo la generación de su linaje. Nota lo que yo te estoy diciendo. Del linaje de ellos no se pasará hasta que todo esto sea cumplido. Wow. Ahora, tienes que entender algo. Que también está hablando proféticamente. Claro, es que se cuenta que la Biblia no en todas las partes se usa el mismo lenguaje. Claro. Ella habla lenguajes diferentes, lenguajes poéticos, usa el lenguaje simbológico, el lenguaje profético, el lenguaje literal, histórico, el lenguaje doctrinal. Entonces es una serie de lenguajes que solamente la ley de la hermenéutica, que es cómo interpretar la Biblia correctamente, te va a enseñar cómo acomodar cada cosa en su lugar. Porque no todos los versículos se puede aplicar de la misma manera. De la misma manera, de la misma forma. Ahora, entendamos, que esa es una pregunta buena que has hecho. Entendamos la claridad de ese asunto. Israel, he dicho antes que no es igual que la iglesia, son dos cuerpos distintos. La bendición de Israel no tiene nada que ver con la bendición de la iglesia. Claro, no tiene la misma bendición. Son diferentes. Además son dos tratos distintos. Sí, a la iglesia Dios la bendice de una manera, pero a Israel de otra. ¿Por qué? Porque él es su pueblo amado. Y luego dice, cuando el velo se ha quitado, todo Israel será salvo. Eso dice la Biblia. Cuando el velo se ha quitado,
todo Israel será salvo. Dice que mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán, lo conocerán. Cuando Él aparezca, verán sus señales. Wow. O sea, esto te revienta la cabeza. ¿Por qué? Digo, porque es algo que es literal. Y todo el mundo mirarán a aquel que traspasaron. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Yo oro por Israel. Yo bendigo a Israel, porque el que bendice a Israel, Dios le bendice a él. Así es, será bendecido también. Yo oro por Israel, pero bíblicamente hay que diferenciar que Israel es un cuerpo, la iglesia es otro. Sí. Dos cosas Entonces, diferentes. Dos cosas distintas. bajo ese concepto, los cristianos, ¿podemos celebrar fiestas judías? Yo creo que no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Hay gente que lo quieren hacer, me parece bien, porque ellos quieren hacerlo. La Sukkot, Pero ellos viven, ¿ves? Ellos viven conforme a la ley, Claro. más tú vives conforme a la gracia. Wow. Claro, No tremendo. hay tradiciones. No. Esos son tradiciones. Ahora, si Exacto. tú lo haces por principio, por fe, No por porque amor, digas tú, por bueno, alegría. por amor, por Claro, fe. por Sí, alegría. por honra o por... Pero no es un requisito para nosotros. Pero eso no es un requisito. A ver, sabemos que el único requisito para nosotros es saber y conocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Claro. Y obviamente Tú quieres caminar en tú quieres santidad. hacer fiesta. Yo te voy a decir la fiesta que tienes que hacer. Sírvele con todo tu corazón, ámale con todas tus fuerzas. Amén. Apártate del pecado, honra a Dios y será la mejor fiesta que tengas en toda tu vida. Mira, hay cristianos que celebran fiestas Pentecostés, fiestas del tabernáculo, y Israel celebra una fiesta que es perdonar las deudas. Yo no conozco ningún cristiano que perdone deudas. No, esa fiesta, ¿por qué no? Porque no hacen uso de esa fiesta, No, de hacen la ley de la esa segunda oportunidad. Bueno. Te voy a perdonar todas las deudas. Ey, Señores, yo tendría que hacer con varios esa fiesta. Claro, entonces Y por eso se alegraría. eso de que se ponen, de que van allí al muro de las lamentaciones, que hacen que un rabino ore por ellos, ya tenemos la unción. Olvídate, No. la unción no la da un rabino. No, la unción exacto. viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Por medio de la intimidad, de búsqueda, Eso de, es. de Que ese te puedes tiempo. potenciar, que puedes aprender, que puedes Hay cosas muy buenas aprender. que por no supuesto. están mal Sí. hacerlas, pero no como un requisito de cumplimiento. De salvación. No, porque yo no soy salvo por la ley. No, nadie es salvo por obra. Entonces, si Menos. yo soy salvo por gracia, ¿por qué voy a atarme a los viejos rudimentos y voy a hacer una mezcla de ley y de gracia como pasó en Gálatas? Porque en Gálatas se metieron unos maestros judaizantes y tomaron una mezcla de evangelio y de ley, diciendo que eran salvos por medio de la obra de la ley, pero que también era por Jesucristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos salvos por medio de la ley o somos salvos por medio de su gracia? Es más, ahí lo hicieron enojar a Pablo. Claro. Sí. Pablo eso dijo, lo enojar a los que no alcanzasteis la gracia de la gracia habéis caído. Tremendo. Habéis caído de la Wow. gracia. ¿Por qué? Porque cambiaron al judaísmo, es decir, cambiaron a la ley. Volvieron. Volvieron. A los rudimentos. Ya está. Entonces no puede haber una mezcla ni de ley ni de gracia. No puede. Tú estás viviendo la gracia, la iglesia está viviendo la dispensación de la gracia y tiene que vivir y disfrutar de la dispensación de la gracia. Bien. Israel, como es un pueblo, es el pueblo de Dios, está viviendo bajo la ley y los preceptos y todas las costumbres judaicas, porque ellos desde el comienzo de los tiempos, desde que la Biblia se abre, tú vas a comprobar que si las fiestas de la Pascua, que si las fiestas del tabernáculo, hasta el día de hoy se hacen. Exacto. Los sacerdotes que tienen guardan la línea de sangre de los sacerdotes bíblicos. Sí. Son descendientes De Aarón. Directo de Aarón, del sacerdote Sí. arónico. Pero es que Cristo no era sacerdote según el orden arónico, él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, sumo Exacto. sacerdote. El sumo sacerdote. Exactamente. No era sacerdote de la ley, Por eso no es él era sacerdote de la gracia. Por eso, ay, santo. Por eso, claro, y cuando tú ves a Melquisedec sin genealogía, sin principio de días, no es que fuera Cristo, no, es que no estaba registrado en el censo de los sacerdotes arónicos, porque él no pertenecía a la rama arónica, era según el orden de Melquisedec, no tenía nada que ver con el tema de la ley. De la ley.
O sea, wow, No tenía nada que ver con el sacerdocio arónico, por eso no tenía registro. O sea que ya la gracia se veía venir, aún en ese tiempo. Por supuesto. Ya había luces, Había destellos. Señales de lo que se iba a ver en ese tiempo. No dice que la gracia de Dios se derramó sobre la barba y sobre el borde de sus vestiduras. Amén, así es. Lo que pasa es que no había entrado en toda su plenitud. Claro. Ahora, ¿quién vive en la ley? Férrimos, Israel vive en la ley. Ahora, ¿por qué la iglesia no es Israel? Porque este es el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Pero tú que eres la iglesia, eres la esposa de Cristo. Son dos cosas distintas, señores. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Él sea el pueblo de Dios, el pueblo elegido, y otra es que yo sea la esposa de Cristo. La novia de... La novia, la que va a presentar en el cielo, la que va a estar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Tú ves a Israel en esa parte por algún lado? No, está en la tierra pasando la gran tribulación. Bueno, lo que hoy día, o sea, estaban aún con la promesa. Claro. Pasa Y está la parábola. Ahora que tú me digas, Padre. todos los que están en Israel, que aceptan a Jesús, que se convierten al Señor, automáticamente son parte de la iglesia. Arriba. Van para arriba. Vamos. Mientras se tienen que quedar acá Sí. a pasar la gran tribulación hasta el día de su redención. Sí, por eso vemos en la parábola de los dos hijos, Ahí que está. es realmente en lo original, la parábola de los dos hijos, vemos que el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta. Claro. Es Israel. Israel. Exactamente. Representando el hijo mayor, no quiso entrar a la fiesta. Entonces, la fiesta la va a vivir el que volvió. Dice, y a los suyos vino, Regresó. Y a los suyos. y los suyos no le recibieron. Entonces dijo, y les dio potestad que aquel que lo recibiera fuera constituido hijo de Dios. Totalmente. Qué bueno. Bueno, estamos ya en la recta final de terminar este programa. De verdad que ha sido de mucha bendición, apóstol. Quiero que le des una palabra a la gente que no va a estar viendo. Pues mi consejo es el siguiente: ya que no sabemos ni el día ni la hora en la que va a venir el Señor, estemos como la ancianita, con la maleta hecha y el equipaje hecho. Estemos ya preparados, como las 5 vírgenes prudentes, Amén. no como las insensatas. ¿Por qué? ¿Qué está mostrando ahí en esa parábola? Dos tipos de cristianos con dos actitudes diferentes. El cristiano preparado, el cristiano que hace sus previsiones y dice no quiero quedarme cuando el esposo venga, y se ha preparado a fondo. Las otras, como eran descuidadas y se oyó la voz del esposo, venga, levantaros que el esposo viene, dice, danos de vuestro aceite que se nos ha acabado, dice, para que nos falte a nosotras y a vosotras, y al que los compra. Claro. Y cuando fueron aquellos que la vendían y regresaron, el esposo ya no estaba, las puertas se habían cerrado, y las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas entraron a las bodas, las otras no entraron. Amén. Pues apóstol. Sí, no, tremendo. El hombre de Dios está tocando la palabra que me apasiona, ¿verdad? La historia de las vírgenes. Mi consejo, la palabra que le puedo dar a la gente es que esto se trata de ser fiel hasta el final. Exactamente. Ser fiel hasta el final y va a heredar la vida eterna. Ser fiel. No te está diciendo ser perfecto, porque no podemos ser perfectos. Que intentamos, que luchamos, que nos esforzamos, pero sé fiel. Es decir, no traiciones tu fe. Eso. Si conociste la verdad, no vuelvas atrás. Pase lo que pase, sigue adelante, sé fiel, y de esa manera, pues, en el gran evento del rapto, allí nos vamos todos con el Señor, los que hemos perseverado, los que no hemos negado la fe, los que hemos permanecido fiel en este tiempo, en este mundo. Amén. Así que lo mismo. Para despedirnos, decirte que busques a Dios, busca una iglesia donde congregarte cerca de tu casa. Nosotros estamos aquí en Calle Dulce, número 6, Campamento de Dios, y estamos aquí trabajando con ustedes, Mahanaim Studio. Así que prepárense, que vienen programas muy buenos con estos dos varones de Dios que van a estar siempre como invitados. Así que quiero bendecirlo. Declaramos bendiciones sobre su vida, bendiciones sobre su casa, bendición en el campo, en la ciudad y en todo donde pises la planta de tu pie. Dios te bendecirá. Bendiciones.